Muchas gracias, Fili. Buenas noches y muchísimas gracias por su presencia, porque en una noche tan gélida como esta, una tarde-noche tan gélida, es especialmente importante para nuestro museo el saber que, bueno, que son ustedes fieles, ¿no? a las convocatorias. Pueden imaginarse, sin que tenga que decirlo, la alegría que a mí me da poder estar aquí esta noche siendo un granito de arena más en el ciclo de conferencias del museo en el que he participado tantas veces bajando desde el despacho, no simplemente teniendo que bajar, ¿no? un piso desde el despacho y, bueno, sentándome en esta mesa. El hecho de poder seguir haciéndolo para mí es muy importante, y el hecho de que la directora y el equipo técnico del museo quiera seguir contando con lo que yo pueda aportar, a mí me da una felicidad especial, porque en un momento, ¿no? tan sensible como es el de la jubilación, el saber que puedo seguir sintiéndome aquí como en mi casa hace que todo sea mucho más fácil y más alegre. Y también estoy muy contenta de poder hacer esta charla, que quiero que sea una cosa cercana y muy entre todos, ¿no? Y pues podértela compartir con Charo, con la compañera que hemos compartido tantas cosas en estos últimos años y que ha sido, bueno, yo creo que tantas cosas hemos pasado, ¿no? Que juntos que o te odias o te amas. Entonces, en nuestro caso, es un poco más lo segundo que lo primero. Y entonces, pues nos hacía mucha ilusión. Ilusión por poder hablar de Mujeres en la Niebla. Es uno de los proyectos que en los últimos 7 años hemos venido desarrollando desde el Departamento de Difusión del museo, en un museo en el que se podía hacer un proyecto de este tipo. Primero por el tipo de museo que tenemos, por el tipo de colección que tenemos, por la cantidad de aspectos que abarca nuestra colección, y también por la sensibilidad en la gestión de este museo. Durante más de 30 años, los dos directores, tanto José María Álvarez como Trinitas Nogales, han sido muy sensibles al tema de la rentabilización social del patrimonio en general, y muy especialmente en los temas de museos inclusivos, como decía hace un momento Trini. Hace unos años, ahora es más fácil, o ahora es todo como más eh, natural que se traten temas que antes, hasta hace poco tiempo, eran supuestamente transversales. Pero cuando en este museo empezamos a hacer temas de este tipo, pues la cosa era un poco más difícil. Y aquí siempre ha sido fácil porque ha habido esa sensibilidad para poder hacerlo. Mujeres en la Niebla, el objetivo fundamental que tiene es el traer hasta el presente mujeres del pasado que han sido silenciadas por la historia en parte o casi totalmente. Queríamos traerlas, y así lo hemos hecho, con sus luces y sus sombras. Queríamos alejarnos del buenismo, no por el hecho de ser mujeres, no por el hecho de pertenecer a Roma, y estamos en un museo de la cultura y de la vida romana, no solamente por ese hecho ya tenían que ser perfectas o tenían que ser mujeres eh, pues, prototípicas, ¿no? Ni símbolos de nada, pero sí eran mujeres, eso es lo que vamos a ver, mujeres que con sus luces y sus sombras tienen una vida exitosa, han tenido una vida interesante, una vida llena de riesgos, pero también de objetivos a cubrir y a alcanzar, y que, como digo, por sus luces y sus sombras son tremendamente actuales y que pueden servirnos, y de hecho nos han servido con los grupos de mujeres, los colectivos de mujeres con los que hemos trabajado en estos últimos años, nos han servido como punto de inicio para debates muy enriquecedores, porque muchas de sus vivencias pueden ser trasladadas a la actualidad y pueden ser objeto de reflexión. Vamos de todas las mujeres con las que hemos trabajado, vamos a elegir 5 que abarcan desde el alto, llamémoslo así, alto imperio, bajo imperio,
desde el siglo I después de Cristo hasta ya avanzado el siglo VI, un arco temporal importante, tienen en común que son mujeres lo suficientemente significadas dentro de la sociedad romana como para que aparezcan en las fuentes. Parte fundamental, luego lo veremos con Charo, parte fundamental de nuestro trabajo, el ir siempre directamente a las fuentes, pero tengan en cuenta las cosas. Las fuentes de la época están escritas por hombres y al dictado de otros hombres, que por tanto las noticias que aparecen de las mujeres hay muchas veces que leerlas entre líneas o bueno, pues coger los datos, pero con esa, haciendo esa salvedad, ¿no? Que son muchas veces, la mayoría de las veces, una visión masculina, muy masculina sobre el mundo femenino. En otra parte de este mismo ciclo se va a hablar de las mujeres de la dinastía Julio-Claudia, por tanto nosotros no vamos a hablar de ninguna de las emperatrices o de las mujeres de la Domus Augusta de la dinastía Julio-Claudia, pero sí quería que tuviéramos en la mente y frente a los ojos a mujeres tan importantes, tan fuertes, con una personalidad tan marcada y con una vida tan singular, que fueron capaces de crear y dejar su huella en ese tiempo tan importante que fueron pues la primera mitad del siglo I después de Cristo y un poco más, ¿no? Mujeres como Lidia o como Agripina Minor, que llegaron a ser emperatrices, y otras que sin serlo fueron vitales en el juego político de su época, como Julia, la hija de Augusto, o Agripina Mayor, ¿no? esa esposa de Germánico que luchó por la memoria de su marido, ¿no? Y por hacer justicia a la vida de su marido. Todas ellas en un momento determinado, y el caso de Julia es paradigmático, entraron y fueron instrumentos del juego político de la época. En el caso de Julia, pues el instrumento, ¿no? Digamos, muy instrumentalizada por su padre en sus tareas de sucesión con sus sucesivos matrimonios que marcaron su vida, pero y además por la propia significación que ella tenía para el pueblo romano y que en un momento determinado pudo condicionar y mucho el destierro que sufre en este momento de su vida. Pero como digo, no vamos a entrar a hablar de ellas porque lo harán perfectamente en otras conferencias del ciclo. Lo que sí queríamos, viendo a ellas, es que reflexionáramos un poco, nos paráramos durante un minuto para ver cuáles eran las características generales que tenía la mujer en estos primeros años, ¿no? Del siglo I después de Cristo. La habrán oído muchas veces, se repetirá más de una vez en estas conferencias, que la mujer y el hombre en Roma tenían un desequilibrio importante entre el mundo masculino y el mundo femenino. Por una parte, las costumbres, las tradiciones y muy importante, la propia ley hacía que la mujer estuviera en una posición sensiblemente inferior al hombre, relegándola al mundo de la familia con unas competencias muy claras, pero dentro del mundo familiar, garante y depositaria del honor de la familia, tenía que ser una mujer honesta, una virtuosa, muy modesta, dedicada al cuidado de los hijos, en el que el ejemplo visualmente, ¿no? Se plasmaba con el uso de la rueca, hilando en su hogar, siempre recogida en ese ámbito familiar. Eso, y para las mujeres de aristócratas de los últimos tiempos de la República, momentos inmediatamente anteriores a que Augusto comience con su principado una nueva forma de llevar la sociedad, eso había cambiado bastante. Y las mujeres de último tiempo de la República, pues por distintos motivos que lo llevarían bastante lejos de explicar, habían conseguido más libertad, tenían más alegría, por decirlo de alguna manera,
si usted me permite, una vida más alegría frente a la vida, ¿no? Habían conseguido, pues eso, unas ciertas libertades y unas capacidades que Augusto va a sujetar, ¿sí? Cuando llega en sus años de reinado, va a intentar ir tirando un poco, sujetando a esa libertad de las mujeres en favor dentro de todo este programa político suyo de recuperación de las mores mayores, ¿no? de, de las costumbres y de las tradiciones de los antepasados. Entonces, vuelven a ponerse un poco sobre la mesa y como parte central de la vida de la mujer, la honestidad, la pulcritud, ¿no? La forma sencilla y austera de comportarse. Y por supuesto siempre asociada al marido y a los elementos masculinos de la familia. Bien, pues en este mundo de las mujeres Julio-Claudias vamos a ver, no como he dicho antes, no a ellas, no a las grandes emperatrices o las miembros de la familia, pero sí a la familia imperial, quiero decir, pero sí vamos a ver a tres mujeres que estuvieron relacionadas con uno de los emperadores, Julio Claudio, el último de ellos, con Nerón. Vamos a ver a tres mujeres que de alguna manera, bueno, pues estuvieron, fueron señaladas o bien decisiones políticas del emperador o bien por decisiones personales y que con esa forma, ¿no? Con esa relación que tienen con la casa real, bueno, pues marcaron unas vidas muy singulares. La primera vamos a situarnos en el año 60 después de Cristo. Está reinando Nerón en Roma y hace ya pues, un siglo que César pues, intenta la conquista de Britania. Un siglo después, como digo, el hecho de que Britania estuviera romanizada es una cosa muy cuestionable. Estaba habitada por muchos pueblos distintos de raigambre celta que solían guerrear entre sí y también que se levantaban contra Roma. Las relaciones de estas distintas tribus con sus reyes, con Roma, eran de diferente tipo. Nosotros nos vamos a centrar en concreto con un pueblo en concreto, que es este que está aquí, el pueblo de los Icenos, y con uno de sus caudillos o que aparecen en las fuentes como más señalado, que es Prasutago. Prasutago era un rey, como digo, de los Icenos que no, era casi, ¿no? Podemos llamar casi como un rey vasallo de Roma, tenía una buena proximidad con el imperio y en el momento en el que piensa en su descendencia, decide en su testamento dividir su reino en dos mitades. Una sería directamente para Roma y otra sería para su mujer y sus hijas. Eso no es una cosa insólita, ya hay otros ejemplos y los ha habido antes y lo hará después de reyes que dejan, o mandatarios que dejan su testamento parte de sus dominios a Roma. El mismo padre de Cleopatra, la famosa Cleopatra, así lo hizo, ¿no? Bueno, pues así estaban las cosas cuando muere Prasutago y Roma no asume los términos del testamento y parece que quiere quedarse con todo, no solo con la mitad que le corresponde, sino con todo, y al menos lo que hace es poner unos impuestos enormes a la persona que va a ocupar el poder después de Prasutago, que es su viuda, Judica o Bodicea en el nombre latino. Es una mujer que en las fuentes es muy importante porque tengan en cuenta que lo que conocemos de esta mujer son gracias a fuentes clásicas y fundamentalmente Tácito en sus anales, de la que nos va a contar la historia de esta mujer. ¿Qué hace esta mujer cuando Roma le impone esos grandes impuestos que ella no puede pagar? Pues se levanta, o sea, se anima a los pueblos a la rebelión.
y no solamente al pueblo iceño, sino a algunos otros, los empieza a soliviantar. Ante eso, el responsable del ejército romano en Britania actúa con una fuerza y con una contundencia realmente excesiva y cruel, ¿no? Incluso leyendo a Tácito se puede ver que él mismo reconoce que era excesivo, ¿no? Entonces, Boudica es apresada junto con sus hijas, es azotada frente a su pueblo y sus hijas, que son de corta edad, dos de sus hijas, son violadas frente a su madre, no a los ojos de su madre. En aquel tiempo, y no solamente aquí en el tiempo, a lo largo de todos los tiempos, la violación en momentos de guerra ha sido un instrumento, ¿no?, que los ejércitos han utilizado para dominar y sojuzgar, ¿no?, la dignidad de los pueblos. Pero el hecho de que eso sea así es tremendamente cruel, ¿no? En este caso, Boudica va a levantarse frente a esa desgracia y va a conseguir levantar a su pueblo frente a Roma, pero no solamente a su pueblo, sino a otros pueblos. Y esto es algo que la hace especialmente diferente a los ojos de Roma, porque el que una mujer britana conduzca tropas o llegue a tener tareas de gobierno no era tan insólito. El hecho de que una mujer sea capaz de levantarse frente a un ejército tan poderoso, el más poderoso, ¿no?, como era el de Roma, pero además sea capaz de reunir varios pueblos en torno a ella, es lo que la hacía singular. Y probablemente, y eso también podemos verlo a través de lo que los detalles que nos dan las fuentes, sea el que ella fuera sacerdotisa, lo que la hacía especial, le daba un poder complementario, un poder moral complementario frente a las otras. Lo cierto es que esta mujer consigue reunir en torno a sí a un nutrido grupo de hombres que van a plantarle cara al ejército de Roma y que van a infligir 2 o 3 grandes derrotas que son tremendamente insultantes para el ejército romano, especialmente en dos de ellas, en las actuales ciudades de Colchester y de Londres. Ahí tienen el lugar batallas en las que, bueno, se dice que mueren cantidad, miles, ¿no?, de soldados romanos, y Roma dice que también miles de los partidarios de Boudica. ¿Cómo cuentan, ¿no?, cómo presentan a Boudica las fuentes clásicas? Pues como una mujer muy alta, muy fuerte, de pelo rojizo, que le llega hasta la cintura, que va con colores de guerra en la cara, que lleva siempre una lanza en la mano, que habla fuerte y bronca y que siempre aterroriza con su presencia. Están de alguna manera haciendo algo que es una forma muy característica de cómo representan desde las fuentes romanas a las mujeres bárbaras, a las mujeres de pueblos bárbaros extranjeros con los que Roma entra en contacto. Pasa también un poco con las descripciones que se hacen de las mujeres hispanas cuando dicen cómo están en el trabajo y dan a luz sin moverse del sitio donde están trabajando y continúan poco después con la criatura recién nacida. Hablan siempre de mujeres que tienen unas formas muy viriles, ¿no?, de comportarse, porque es eso lo que en realidad quieren hacer, masculinizar las figuras de estas mujeres, darle un poco la explicación de que son capaces de hacer esto porque se parecen un poco a los hombres, que se meten en el mundo de los hombres, no lo hacen desde el mundo de las mujeres. ¿Cuál va a ser el final de Boudica? Pues el final de Boudica es la muerte. Pero en las fuentes clásicas nos dan dos opciones, ¿no? Boudica al final, su ejército al final va a sufrir una derrota, a pesar de todas las victorias que tiene en un principio.
En su final, Lúdica va a morir. Pero no se sabe si se dice casi literalmente, ¿no? Si por una lanza certera que la alcanzara o por veneno que ella misma se proporciona. Lo dejan ahí, ¿no? En las dos posibilidades. Pero de cualquier forma, quitándose o desapareciendo y reconociendo su fracaso, porque eso es lo que las fuentes de alguna manera, ¿no? Reconociendo que lo ha intentado, pero que ha perdido. Y en ese intento incluso de decir que lo que ha intentado, pero ha perdido, se puede leer un poco en la admiración, sin querer, casi sin pretenderlo, un poco la admiración por la entereza de esta mujer. Una mujer que va a quedarse después de esto en las nieblas de la historia, en el silencio de la historia durante siglos, y será en época victoriana cuando su figura vuelva a la vida, y va a ser algo muy importante, un signo de identidad para las gentes de Britania, bueno, de la actual Britania, de Inglaterra, ¿no? porque, porque la simboliza el interés, pero sobre todo el sentimiento irreductible de su libertad, el no querer, de alguna manera marcando esa insularidad, esa separación, ¿no? De aquellas tierras, el ser, el no someterse. Eh, yo lo dejo ahí porque verán luego con las imágenes que va a presentar Charo, y cómo llega hasta nuestros días con sus luces y sombras, como decía antes, pero cómo llega la realidad de Boudica hasta nuestros días. Bien, vayamos con la segunda de nuestras mujeres. Eh, seguimos en el reinado de Nerón. Esta mujer que viene aquí no tiene nada que ver con Pompeya Paulina, es una mujer muy distinguida de Pompeya. Sí que queríamos que vieran esta imagen porque su apariencia tendría que ser muy parecida a la de esta mujer. ¿Quién era Pompeya Paulina? Bueno, pues Pompeya Paulina era la mujer de Séneca, una mujer con grandes sombras en su vida, porque está colocada en la historia justo detrás de las luces que despiden Séneca y Nerón. Entonces, claro, son dos grandes luces y ella está un poco colocada en la sombra, ¿no?, que proyectan esas luces. Vamos a recordar en líneas generales quién es Séneca, solamente en líneas generales. Saben que Séneca es un filósofo y un filósofo de la escuela estoica muy leído ahora y muy traído a la actualidad, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Ven ustedes en internet, pues ven cómo prolifera, ¿no?, los grupos que son seguidores de la filosofía estoica. Y hay una justificación importante para esto, porque Séneca vivió en una Roma que tiene puntos de conexión con nuestra sociedad actual. Séneca, que era un aventajado de su época, era capaz de darse cuenta de que estaba viviendo en una sociedad que estaba inevitablemente condenada al cambio. Los grandes los grandes valores que habían puesto en pie el mundo latino en torno al Principado y Augusto, y del que se había estado viviendo hasta esos años, ya de la década de los años 60 después de Cristo, eso estaba periclitado, estaba cambiando y para acabar. Y los dioses estaban siendo cuestionados, y el cristianismo aún no se había entronizado completamente. Estábamos en ese mundo. Él vive la angustia de esas interrogantes y de esa incertidumbre, se acerca a la religión como una forma de salvarse, ¿no?, de esa debacle,
y se acerca mucho a un concepto de un Dios único, ¿no? De una divinidad. Es un hombre que vive en la paradoja de lo que se dice y lo que se hace como en palabras suyas, ¿no? Un hombre que cree profundamente en los principios de la filosofía estoica, en la que pues el desprecio a los bienes terrenales ya es algo muy evidente. Sin embargo, además ha tomado una fortuna trabajando para cercano a Nerón, ¿no? Viven en esa contradicción. Pero lo cierto es que él dejó por escrito para él y para todos sus sucesores, él decía, yo escribo para los hombres del mañana, para que les sirva a los hombres del mañana. Así lo deja bien expresado en sus escritos. Él sí que puso las bases de lo que sería el ideal de vida de un sabio. Y en ese ideal de vida también está el prototipo de mujer, o la relación con la mujer y el prototipo de mujer. Él nos habla de dos mujeres que fueron muy importantes en su vida, su madre y su esposa. Su madre, Elvia, nos la describe como, es importante porque es una mujer de buena familia de provincias, era hispana. Entonces, como saben, Seneca es de origen hispana. Entonces nos habla un poco, nos retrata cómo es una mujer de esos años en provincia. Una mujer que está atenta a su esposo, atenta a sus hijos, atenta a su casa y a su hacienda, y que a pesar de todo eso siente un interés enorme por el conocimiento y que ha intentado estudiar y se le ha permitido hasta unos límites, porque como él le recuerda a su madre cuando ya está viuda y está consolándola por la muerte de su marido, le dice, y ahora supera tu dolor volviendo a lo que siempre has querido, que es el estudio y el conocimiento, y que tu esposo no te dejó porque se alejaba de las normas que tenía que llevar una buena domina, ¿no? Una buena mujer. Así es como nos retrata a Elia, ¿no? Como una mujer sacrificada, entregada a su familia y a pesar de todo deseosa de la enseñanza, del conocimiento. Y en cuanto a Pompeya Paulina, él dice que tiene la suerte de ser amado y cuidado por una mujer con una entrega total. La diferencia del matrimonio, Séneca y Pompeya Paulina tenían una diferencia muy grande de edad en el matrimonio, eso también era habitual en el mundo clásico, pero en este caso la diferencia de edad era bastante más amplia, ¿no?, de lo habitual. En Séneca bueno, ustedes saben, como digo, el hispano, él va a Roma muy joven, acompañando a su padre, va a empezar su estudio de filosofía y llegado el momento empieza una carrera pública con la abogacía, en la que consigue importantes éxitos, pero también tiene sus malos momentos y es desterrado. Entonces, después del destierro, cuando ya vuelve a Roma, y vuelve a Roma llamado por Agripina Minor, porque la madre de Nerón, para que se ocupe de la educación de Nerón cuando él vuelve a Roma con ese motivo. En ese momento se une a la familia imperial y desde entonces hasta su muerte va a estar muy unido a la familia imperial. Bien, pues es en ese momento, cuando él vuelve a Roma ya maduro, cuando se casa con Pompeya Paulina. Y nos dice que es una mujer entregada, pero también dice una cosa muy importante que nos va a dar la posibilidad de acercarnos a ella y de ver cómo era su comportamiento y cómo eran sus virtudes, ¿no? Porque dice, era una mujer muy joven, muy delicada y con una aventajada discípula de la filosofía estoica. Entonces, ¿cómo tenemos que imaginarnos a esta mujer? Pues en primer lugar, una mujer muy frugal. La frugalidad es importantísima en su vida. Tendría que ser comedida, por ejemplo, en el uso de la vestimenta, que sería pues, recatada como esta figura que hemos traído a modo de evocación.
Pero también, por ejemplo, no haría uso, ni siquiera, no digo haría uso, pero ni siquiera uso de los perfumes, algo que en la época y para las mujeres aristócratas era un símbolo de distinción social, pero también de prestigio personal, además de sofisticación y de una calidad sensorial que no querían, de la que no querían prescindir. Bueno, pues esta mujer se alejaría de ese lujo porque ya nos lo dice Séneca en sus escritos, que el mejor olor que puede despedir el cuerpo humano es que no tenga ninguno, no se precie ningún olor, ¿no? O en la mesa, ¿no? No ser excesivos con los alimentos. Tenemos que imaginarnos a una Pompeya Paulina que cuando actuara como dueña de su casa, como anfitriona junto a su marido, tuviera bien cuidado de que en el plato cercano al plato de Séneca nunca hubiera ni ostras ni setas, porque él había decidido que eso no eran alimentos, que eran golosinas, le gustaban tanto, ¿no? Eran para él que eran como golosinas y había que prescindir de ellos. O una mujer que no abusaría de los baños tibios y calientes porque son para demasiado molicie, ¿no? Y blandura y dejarse en el placer. Una mujer que también haría de la laboriosidad una parte fundamental de su vida y no dejaba, trabajaba durante buenas horas al día y que no se entregaba al sueño con placentero, sino que más bien esperaba que el sueño no caía rendida al sueño por la fatiga del día, ¿no? Pero sobre todo, y esto es algo que es lo que nos ha llegado de ella, eh, de toda su historia, ¿no? La fortaleza que concreta en una relación con la naturaleza, en una relación cercana y comprensiva con la naturaleza. La naturaleza para el estoico es el destino. Nuestro destino es la naturaleza y nosotros tenemos que ser una parte de esa orquestada, ¿no? Una orquestada naturaleza. En esas fusiones de la naturaleza hay cosas buenas y hay cosas malas. Tenemos momentos buenos y tenemos momentos malos. Y los momentos malos tienen que ser asumidos, pero no asumidos como lo inevitable, sino asumidos de buena gana, porque supone que estamos cumpliendo con la parte que nos corresponde de esa naturaleza, de esa forma global de entender la naturaleza. Y desde ese punto de vista, algo muy importante, cómo se concibe la muerte. La muerte no como algo inevitable y temible, sino como el final de todo un recorrido, todo un camino que has conseguido. Y algo así tuvo que entenderlo bien Paulina, lo mismo que lo entendía Séneca, cuando decide morir o intenta morir a la misma vez que su esposo. Ya saben que Séneca, en el año 65, en la primavera del año 65 después de Cristo, pues hay se organiza un intento, ¿no? de derrocar a Nerón por parte de ciudadanos muy principales del imperio y comandados por Pisón, y él es acusado, es señalado frente al emperador de Séneca, está bueno, dentro de esa conspiración. Nos cuentan las fuentes, además de una manera muy detallada, que cuando van a por ellos la guardia, ¿no? Él está en una villa cercana a Roma, pero en un lugar tranquilo, relajado, donde él ya se ha retirado porque ha dejado de ser senador, se le ha permitido, al cumplir más de 60 años, se le podía permitir, ¿no? que dejara el Senado, pero no le habían dejado, el emperador no le había dejado que abandonara completamente sus tareas junto a él como asesor imperial. De todas maneras estaba alejado, como digo, una vía, y el día en el que sucede su muerte
Él está reunido con un grupo muy selecto de amigos muy cercanos, ¿no? Y con su esposa. Cuando llega la noticia de que tiene que darse muerte. En ese momento él pide que le dejen para escribir, ¿no? Y para poder modificar en algo su testamento. Le dicen que eso no es posible, que su muerte tiene que ser inminente. Y entonces él se despide de los amigos con los que está allí diciendo que ya que no le puede dejar bienes materiales, que les deja lo mejor que tiene de él, que es la forma en que ha entendido la vida, la forma en que ha vivido la vida, que lo deja como, como testamento, ¿no? Se lo da como herencia, para que esas reflexiones les sirvan en algún momento para superarse, ¿no? Para mejorar como personas. Y volviéndose a Paulina concretamente, le dice que no se entregue demasiado tiempo a las lágrimas, que no se entregue al dolor. 9 meses tiene la ley romana para que una mujer, 9, 10 meses, para que una mujer pueda llorar a su marido. Y no más, le pone un límite a las lágrimas. Le dice también, no sufras demasiado. Ah, vuélvete hacia adentro y mira tu fuerza, ¿no? Tu honestidad, lo que son tus virtudes, y apóyate en ellas para que mi recuerdo no te sea ingrato. Ante eso, Paulina dice, yo no quiero seguir viviendo. Reclama para ella también la mano del ejecutor y quiere morir con el marido. Y Séneca no le va a quitar la idea. No va a decirle, no, tú eres joven, no le dice eso. Él en el fondo eh, teme que dejarla sola con la sombra de Nerón flotando sobre su cabeza y que pudiera ocasionarle una mala vida. Pero además de eso, él ha entendido que ella está afrontando la muerte como una historia, lo mismo que él proclama, ¿no? Asumiendo que es el último acto de una vida y que es lo que le ha tocado. Lo cierto es que los dos van a abrirse las venas y que en el caso bueno, en el caso de Paulina es una mujer joven, la sangre pues fluía generosa, con toda seguridad, pero en el caso de Séneca, puto y vencido con la enfermedad como estaba, él tenía una enfermedad en los bronquios, estaba muy delicada, la sangre tardaba en salir, entonces uno de los comensales, que era su médico, le pide que ayuda y no solamente se abren las muñecas, sino que también se va a herir las piernas para conseguir que la sangre salga mejor. Se introduce, ¿no? en una bañera con agua tibia y para dejar que la sangre salga y allá al final Séneca consigue morir. No así Paulina, que ya también había abierto las venas, porque Nerón manda que le taponen así se encuentran en las fuentes, ¿no? Que manda que le taponen las heridas porque teme que le consideren cruel por una muerte tan injusta como podía ser esa. Lo cierto es que Paulina va a sobrevivir no mucho tiempo. Después de Séneca había perdido mucha sangre, no, estaba delicada, pero le sobrevivió lo suficiente. Se dijo y se dice en algunas fuentes que en el último momento y alentada el perdón que le suponía, ¿no? El que no le hubieran impedido morir, pues suponía un perdón, ¿no? Por parte de Nerón, que agarrado eso se quiso agarrar a la vida, pero lo cierto es que ella, en el tiempo en el que sobrevivió, estuvo asociada y unida al recuerdo de su marido. El arte ha sido, no lo ha recordado. Tienen ustedes ahí distintos momentos de, de la historia del arte a lo largo de los siglos, donde siempre se representa a Paulina en relación a ese momento de querer acompañar a su marido más allá de la muerte. O en esta obra que nos parece muy significativa porque está
asociada a Lucrecia, otra de los grandes suicidios que marcan la historia de Roma, ¿no? Lucrecia es una mujer que se suicida por haber sido violada y que la venganza de esa muerte pues, va a dar como consecuencia el final de la monarquía y el comienzo de la república en Roma. Pero bueno, son dos grandes mujeres, dos grandes suicidios, ¿no? O dos grandes personajes unidos por el suicidio que el arte la ha querido ver así a lo largo de los tiempos. La memoria, lo que es cierto es que la memoria de Paulina tiene que estar asociada a la memoria de Nerón, perdón, de Séneca, y bueno, que ahí en la Vía Apia y en ese lugar donde está la supuesta tumba de Séneca, pues ahí es donde de alguna manera flota el recuerdo que de ella tenemos desde la antigüedad. Y vamos con la última mujer de la época de Nerón, Claudia Actea o Claudia Acte. ¿Quién era Claudia Acte? Bueno, aquí ven que esta es un personaje de nuestra colección, pero una mujer del mismo tiempo, más o menos, de Acte y que tendría una apariencia parecida. ¿Qué sabemos de Acte? Pues sabemos que era una esclava de origen de Bitinia, que fue liberada, por tanto una liberta, en época de Claudio, y que llega a la corte de Nerón de manos de este personaje que vamos a ver aquí, que ya conocemos, de Séneca. Pero no solamente de Séneca, sino de otro de los colaboradores de Séneca, Afranio. Con ellos dos, ¿qué pretenden con esta mujer? Bueno, esta mujer nos dicen que era mujer seductora, bella, joven, y Séneca, como responsable de la educación de Nerón, tenía mucho miedo de los problemas que podía generar los devaneos que tenía con mujeres de su propia clase. Entonces, a él le interesa tener a una mujer, una esclava, una liberta, pues hacía más fácil que tuviera unas relaciones todo lo pecaminosas que quisieran o toda fuera de la legalidad que quisiera, porque de alguna manera sí salvaba un matrimonio que por otra parte era difícil de salvar, que era el matrimonio con Octavia. Él estaba casado con una mujer muy joven, una niña, descendiente de la familia imperial, y Nerón decía que bueno, se quejaba amargamente de que su mujer era una niña excesivamente simple y demasiado ingenua, y buscaba en otras mujeres pues sensaciones más fuertes. Entonces Séneca pues, le pone sobre el camino, ¿no? de Acte, y lo cierto es que esta mujer Acte sabe hacer bien su papel, según nos dice, se hace con el aprecio del emperador, parece ser que se fascina mucho con ella, y llega a ser un poco una ¿cómo diría? Una confidente política, ¿no? Porque Séneca se nos dice que vertía, ¿no? Decía a Acte cosas importantes, ¿no? de decisiones políticas que Acte vertía en los oídos de Séneca y le hacía ver que al final, perdón, de Séneca, de Nerón, y hacía ver que bueno, que al final eran sus propias decisiones, ¿no? Y hacía creer que era el mismo el que había decidido determinadas cosas. Era la relación entre Séneca, el hilo de unión entre Séneca y Acte siempre está. Pero había otra tercera mujer, ¿no? En medio de Acte, de Octavia y de Nerón, que es su madre, la madre de Nerón, Agripina Minor, una mujer bueno, Agripina Minor da para no una conferencia, sino para un ciclo.
una mujer, pero que a los efectos que nosotros queremos ahora mismo es una madre muy posesiva y una mujer que ha luchado mucho por el poder para que su hijo pueda llegar a ser emperador, pero que también ha querido reservar para ella poder y que no podía aguantar de buen grado la presencia de Acte en la corte. Acte llegó a conseguir que ser casi invisible cuando estaba delante de Agripina, pero Agripina no podía con ella, así hablando en román paladino, no podía con ella y además se quejaba y decía que tenía por enemiga a una liberta y a una sierva por nuera. Se enfadaba con las dos. Pero lo cierto es que, bueno, que Acte sigue durante 5 años, es la amante del emperador. Hay momentos en que Agripina ya consciente en esa relación porque ve que políticamente puede tener problemas con su hijo y eso le hace perder fuerza. Y no va a ser precisamente Agripina, no sabemos hasta qué punto estará, Acte conocía y supo de los entresijos de la muerte de Agripina, como saben, una muerte violenta relacionada con su hijo, pero no sabemos hasta qué punto estuvo en eso. Pero lo cierto es que se mantuvo unida a Nerón hasta que aparece otra gran mujer, otra gran personalidad del momento, Popea, y entonces Nerón se fascina con Popea, que por cierto en aquel momento estaba casada con Marco Salvio Otón, que luego vendría aquí desterrado, ¿no? a la Lusitania, se convertiría en un gran gobernador de Lusitania. Al final Popea termina siendo la esposa de Nerón y en ese tiempo Acte, y aquí vemos otra de los grandes perfiles de esta mujer que ha tenido que defenderse, ¿no? entre los hijos de la corte. Esta mujer lo que hace es desaparecer discretamente. Cuando aparece Popea y Nerón se casa con ella y muestra interés por ella, ella desaparece, pero no desaparece de cualquier forma. Ella se retira, diríamos, a sus cuarteles de invierno, porque mientras ha sido la amante de Nerón, ha conseguido un buen puñado de riquezas, de tierras, de posesiones en Sicilia, sobre todo, y ha sido fruto de los regalos de Nerón, porque era muy generoso también, fue muy generoso con Séneca y con otros de los que le sirvieron, ¿no? Entonces esa mujer, de una manera muy inteligente, se ha ido haciendo acopio de esas tierras, ha ido consiguiendo esclavos, ha ido liberando a algunos de esos esclavos y tiene una red de libertos y de esclavos que hacen una serie de trabajos que tienen toda una línea, ¿no? de trabajos que la enriquecen. Y ella entonces está allí enriquecida y fuera, digamos, del juego político y de las acechanzas políticas de los últimos tiempos más convulsos de Nerón, y solamente va a volver a estar junto a él cuando ya nadie quiere aparecer cercano a Nerón, cuando ya todo el mundo teme que se le asocie a Nerón, es cuando Acte vuelve a él. Y cuando él tiene que darse muerte, ella es la persona que va a pedir el cuerpo, pide a uno de los generales de Galba, que es quien va a seguir, ¿no? Va a conseguir el poder y todo esto cuando muere ya Nerón, va a conseguir permiso para quedarse con su cuerpo. Y es ella, junto con las dos nodrizas que Nerón tuvo, Égloge y Alejandría, esas tres mujeres son las que se van a hacer cargo del cuerpo de Nerón. Nos dicen las fuentes que lo lavan, lo perfuman, le llenan de ungüentos y le colocan la túnica blanca bordada en oro que él mismo, que había estrenado ese mismo año en el día o para la fiesta en el que se proclamaban los cónsules de ese año. Llegan hasta ese detalle, ¿no? Y cómo son ellas mismas las encargadas de trasladar el cuerpo y que lo hacen al mediodía, en un momento en que la gente, las calles están prácticamente vacías,
consiguen la ayuda de algunos esclavos para llevarlos hasta el mausoleo de los Domicios. Y es en el mausoleo de los Domicios donde van a, bueno, a dejar ya con el cuerpo de Nerón, ¿no? El cuerpo y bueno, y terminar con el entierro de Nerón. Desde esos mismos días, con esas mismas fuentes de época, ya se dice que desde los días inmediatamente siguientes al entierro de Nerón, hay como un espíritu que flota, ¿no? Algo que flota, que gravita sobre ese lugar. Y se habla, ¿no? de lo inquieto que se sentía ese espíritu que estaba allí. Eso empieza a fraguarse una leyenda, ¿no? Que dice que, bueno, que el espíritu de Nerón vagaba por allí y que con el tiempo surge un árbol, un gran árbol fuerte, justo en la tumba misma de Nerón, bueno, que se manifiesta, ¿no? De diferentes maneras en torno a ese árbol, y las gentes que pasan por allí ven de ese espíritu o sienten ese espíritu, hasta que es un papa, Pascual II, a caballo entre el siglo XI y XII, el que tala, ¿no? Aquí lo estamos viendo como lo representa el arte, tala ese árbol, y comienza el germen de una pequeña iglesia que con el tiempo, ya en el siglo XV, alcanzará su máximo esplendor y su forma actual, y que está una iglesia que está subvencionada por el pueblo, pero además con una intención, que es la de contener el espíritu de Santa María del Popolo. Y con el tiempo, la parte de Santa María del Popolo, en esa eh, plaza del Popolo, va a haber esa iglesia y otras más, Santa María de Miracoli, Santa María in Montesanto. Es el tridente que como llaman en Roma. Y está y te cuenta la leyenda, ¿no? Que lo que quieren es de alguna manera abarcar completamente el espíritu de Nerón y que no vuelva a saltar a Roma, no vuelva a saltar a la ciudad. Bueno, pues ahí, en ese tridente, ahí en ese sitio donde es el espíritu de Nerón más puede sentirse, ahí estará cercano también el espíritu de Acte, esa mujer que fue la única que quiso estar con él cuando ya nadie quería saber de él. Y pasamos rápidamente, no sé cómo vamos de tiempo, a dos mujeres, cambiamos completamente de mundo, no de mundo romano, pero sí de época, y estamos en un momento en que ya el cristianismo está en el imperio, y las mujeres, hay un esquema de mujer, sigue habiendo un esquema de mujer que las fuentes que cuentan, ¿no? Por una parte, una cosa importante, y es que las fuentes siguen hablando de mujeres que tienen que ver con la mitología, son personajes mitológicos, y los siguen utilizando como modelo de cosas horribles, de situaciones horribles, de actitudes que no pueden ser o que deben ser pues, denigradas y detestables, ¿no? Y el otro grupo de noticias que aparecen en las fuentes, que no son esas, son mujeres de la realeza, mujeres que llegaron a tener poder en el imperio, y ese poder se considera como algo contra natura. O sea, que una mujer llegue a ser emperatriz no es lo habitual, no es lo que tiene que ser. Y volvemos un poco a ver lo que se veía con Boudica, ¿no? Si están en el poder y lo hacen bien, es porque tienen virtudes masculinas, o sea, porque han heredado cosas que son propias de los hombres, o bien porque vienen de la mano de un varón y ocupan un espacio que tenía que tener un varón, pero que no está por su ausencia, ¿no? En el caso de Gala Placidia, cuando está haciendo la regencia por su hijo.
Bueno, Gala Placidia es uno de los personajes más típicos de estos momentos. Ella es hija de Teodosio, de la dinastía también hispana, y hermanastra de Arcadio y Honorio, de los dos emperadores de Oriente y Occidente. Ella se cría en Constantinopla y es una criatura que su madre muere cuando ella nace, su padre Teodosio un año después, y va a ser criada por Euquerio, un personaje de la corte fuerte en Constantinopla, pero de origen bárbaro. Y eso va a hacer, y eso puede explicar algunas cosas de la personalidad de Gala cuando ya es adulta, porque se acostumbra desde pequeña a la cercanía de la gente bárbara, de los bárbaros, digamos, a lo multirracial. Está acostumbrada a una sociedad más libre, ¿no? Eh, Ella está en Constantinopla y luego cuando muere Euquerio, que es la persona con la que se ha criado, incluso que tenían previsto su matrimonio con el hijo de Euquerio, con Estilicón, pero los dos caen en desgracia, entonces ella va a trasladarse a Roma y forma parte allí de la vida de Roma, y parece que tiene una cierta poder en la ciudad y una presencia en la ciudad. Ella está ahí cuando se produce el saqueo de Roma y va a ser, como saben, en el saqueo de Roma van a llevarse una gran cantidad de tesoros y de rehenes, y ella va a ser una de las rehenes principales que Alarico y Ataulfo se lleven de Roma. Durante 6 años ella va a estar junto a estas gentes, ¿no? A estos visigodos, y termina por casarse con Ataulfo, eh, que además a la muerte de Alarico se convertirá en rey de los visigodos, por tanto ella pasa de ser una reina en tierra extraña a convertirse en reina de los visigodos. Pero además Ataulfo y Gala van a tener un hijo, Teodosio, que muere a los pocos meses de nacer, desgraciadamente. Él hubiera sido de seguir viviendo un nuevo modelo, una nueva estirpe, ¿no? de reinantes en Europa, aquellos que eran fruto de la unión de gentes de Roma, de regambre romano, con bárbaros, ¿no? De la unión de estos. Lo cierto es que esto se ha novelado mucho, ¿no? Y se habla de que Gala consiguió el amor de Ataulfo y que los dos tuvieron una historia de amor muy intensa. Pero lo cierto es que Gala tuvo una influencia benéfica, muy beneficiosa en Ataulfo, que gracias a ella se acercó a, al mundo romano, que podía, y de hecho estuvieron en conversación, nos acercaron más, y bueno, las fuentes dicen de Gala que Dios la había colocado allí para ser la salvación de la Roma cristiana. Lo cierto es que esta mujer tiene una vida frenética, como les digo, en muy pocos años pasa de rey a esposa de Ataulfo, a reina de los visigodos, a madre de la que sería el futuro rey de los visigodos, y en muy poco tiempo pierde a su hijo, pierde a su marido, se convierte en una viuda, y además es vilipendiada por quienes acaban con Ataulfo, la obligan a caminar semidesnuda delante de los caballos durante kilómetros. Bueno, es maltratada, ¿no? Aunque no había sido nunca durante los años anteriores. Y sufre unos momentos difíciles. Sin embargo, bueno, va a ser su hermanastro el que es su hermanastro el que consigue que vuelva a Roma, pactar su vuelta a Roma con un rescate, y todavía tiene fuerza para volver a hacer un proyecto de vida, ¿no? Va a casarse con Constancio, que gracias a él, en general, que gracias a él
A ella pues, será correinante, le dará, la legitimará como para llegar a ser correinante y además serán padres de dos hijos y uno de ellos, Valentiniano, va a ser el siguiente emperador de Occidente. Ella durante ese tiempo va a ser 12 años regente y en ese tiempo va a hacer una serie de leyes y una serie de medidas que van a beneficiar mucho el mundo de la mujer. Muere con apenas 50 y pocos años y ya estaba retirada del mundo de la política, pero sí consigue ver por lo que había luchado, al menos en la segunda parte de su vida, por ver a su hijo Valentiniano en el poder. Este es el caso más, más claramente positivo que tenemos en las fuentes. A ella la reconoce como una buena súbdita de la iglesia del cristianismo, de la religión cristiana y de cómo favorece al imperio con su vida. Todo lo contrario, y paso ya muy deprisa, todo lo contrario que ocurre con esto para atrás, ¿no? Todo lo contrario que ocurre con una chica, que Teodora. Bueno, quería decirles que la memoria de Gala Placidia está en un estuche precioso, ¿no? Preciosista en Rávena, en el mausoleo de Rávena. Ahí está acompañada, ahí está para la historia, ¿no? Su memoria, y acompañada de Constancio y de Valentiniano, de dos de los hombres de su vida. Falta Teodulfo y falta Teodosio. No se puede comprender esas luces que tienen ahí sin la sombra de vosotros dos. Y como decía, ella es tratada muy bien por las fuentes, en contra de lo que ocurre con esta otra mujer, una chica que es hija de un domador de osos en el circo de Constantinopla. El circo era toda una institución, ¿no? En aquellos momentos en Constantinopla. Y bueno, este hombre muere dejando a su mujer y a sus hijas en la indigencia y esta personaje, esta chica, pues tiene que empezar a participar en carreras acrobáticas con los caballos, cabalgándolos desnudas y tal, de manera que, bueno, que empieza con eso y inmediatamente se constituye como todo ese submundo que hay en torno al hipódromo de la época. Así, con apenas 10 años, comienza, cuando tiene unos 16 años, conoce a Escébolo, es un gobernador de la provincia de Pentápolis que la va a hacer su amante y con el que está un tiempo, pero la abandona sin recursos económicos y al final ella recala, después de una vida muy novelesca, recala en Alejandría y entra en contacto con los monofisitas, saben que es una herejía del cristianismo, y eso va a hacer que varíe su vida, que dé un cambio completamente a sus costumbres, a su forma de ver la vida y de ganarse la vida. Después de un tiempo con ellos, vuelve a Constantinopla y es Antonina, la mujer de Belisario, general de los ejércitos del emperador Justiniano, la que le va a acercar a la corte y va a hacer, ¿no? Que se va a propiciar que Justiniano la conozca. Según dicen, en una fiesta, ella la ve con una belleza y una dignidad especial y se va a enamorar de ella, la va a hacer su esposa y su emperatriz. Estamos hablando en esta vida tan novelesca de Teodora, una de las mujeres más importantes de su momento, ¿no? De esa Bizancio. Tenemos una única fuente para Teodora, una fuente importante. Luego hay un manuscrito, un papiro, tal, que viene, digamos que es una fuente secundaria, que viene de alguna manera a refrendar lo que se dice en la historia secreta de Procopio, que es la gran fuente sobre Teodora. Este hombre utilizó a Teodora, y era un caso clarísimo, para acabar con la imagen de Justiniano. O sea, Teodora es una mujer déspota, es una mujer libertina,
utiliza sus primeros momentos de su vida para decir que es una prostituta y que lo sigue siendo en esencia siempre, que es una mujer que maneja Justiniano, que el pobre lo retrata como un pobrecito, ¿no? En realidad como un pobre de espíritu, y ella es la que maneja las finanzas, la política exterior del imperio, el ejército. Con todo esto que está contando, que es todo para hacerlo como algo negativo, en realidad lo que nos está diciendo es que Teodora fue en realidad una correinante, que no era la mujer de su marido, la esposa de su marido, sino que fue una auténtica emperatriz, una mujer que tomó decisiones, algunas tan novedosas para su tiempo, como promover junto a Justiniano la elección de edificios y de instituciones que albergaran a las mujeres que habían tenido que ejercer la prostitución por necesidad o porque no tenían otro remedio, por ejemplo, ¿no? Pero algunas otras obras sociales importantes. Una de las cosas que se le achaca más a Teodora es que de alguna manera ella impulsara los cambios de protocolo en la corte para hacerlos todavía más evidente que ellos estaban casi divinizados, ¿no? Y que si antes solamente se hacía una genuflexión delante del emperador para que éste pudiera besar en la frente a los súbditos más significados, que en este tiempo tenían que arrodillarse, o sea, tumbarse completamente frente a ellos y besar los pies. Y lo hacían tanto para Justiniano como para ellos. Lo cierto es que con las luces y las sombras de esta mujer, lo que sí es el caso muy claro de que se utiliza la vida y las circunstancias de la vida de esta mujer para intentar acabar con la imagen de uno de los grandes emperadores del momento, de Justiniano. Y la historia, muy al hilo de lo que Procopio también hablaba, siempre de la majestuosidad de Teodora, pues nos la queda así, ¿no? Nos la recuerda así en este mosaico precioso de San Vital de Rávena, la Bizancio de Occidente, ¿no? Rodeada de su corte y con toda la fuerza, ¿no? Y la dignidad, revestida de la dignidad imperial. Hasta aquí los rasgos de algunas de las mujeres que hemos estado, con las que hemos estado trabajando en estos años. He querido comentarles lo que entresacaba un poco más de su vida para ponerlas como ejemplo y modos de vida de lucha contra ambientes algunas veces hostiles. Y ahora me gustaría ya que si esa reflexión sobre las fuentes. Sí. Bueno, buenas tardes, noches ya. Voy a ser muy breve, ¿de acuerdo? Pero sí, bueno, me gustaría terminar esta conferencia, si me lo permiten, reflexionando sobre un aspecto que considero que es muy importante. Todos sabemos, desde luego, que estudiar la historia es algo fascinante, pero interpretar la historia, además de fascinante, es algo muy complicado. Podemos compararlo realmente, o me ha parecido interesante compararlo con cuando hacemos un viaje, ¿verdad? Cuando hacemos un viaje, a todos nos gusta, además de identificar aquellas obras que estamos viendo, ¿verdad? A todos nos gusta conocer algo más. No nos vale con ver, por ejemplo, un edificio o una pintura, conocer su título, sino que tenemos necesidad de saber más cosas. Por ejemplo, a qué estilo pertenecen, cuándo se hizo, quién la hizo, quién vivió en ese edificio o quién encargó esa pintura. Porque yo pienso que todo ser humano tiene la necesidad de asociar el conocimiento que recibe con las experiencias que él ha tenido, o que él tiene, o ella, y las personas que dieron lugar a esas obras de arte o a esos edificios. Entonces, esa necesidad de asociar
nos hace que cuando viajemos, por ejemplo, queramos conocer más a través de una visita guiada, que está muy en boga en este momento, y aunque en ocasiones, bueno, no nos podemos conformar solamente con leer una cartela, ¿no? O el título de alguna obra, ¿no? Por tanto, yo creo que esa necesidad de conocer más también está, ya que hablamos de mujeres, en el mundo del estudio de las mujeres. Hemos visto una serie de mujeres con unos rasgos fundamentales que nos han llegado a través del conocimiento de las fuentes. Fundamentalmente. Cuando estudiamos las mujeres o cualquier otra figura histórica, pero nos vamos en el centro de las mujeres porque de esto va la conferencia, ¿verdad? Y este ciclo, cuando estudiamos las mujeres, pues primero, para conocerlas mejor, nos gusta identificarlas a través de un retrato. En la época en que nos movemos no siempre es fácil encontrar un retrato físico, ¿no? Un retrato, además, con una atribución segura. Nos gusta, cuando vamos a estudiar o vamos a hablar de una protagonista, tener un retrato para referirnos a ella o para estudiar sobre ella. Si es seguro, bueno, pues es fantástico. Si no, intentamos buscar alguno que sea una atribución segura o casi segura. Y si no es así, bueno, conforme va pasando el tiempo, los años, intentamos buscar una imagen, crear una imagen. Ya llegaríamos al mundo o al ámbito del símbolo. Buscamos una imagen, hacemos una imagen de una persona determinada para a la hora de estudiarla poder referirnos a ella y asociar su imagen con el conocimiento que de ella tenemos, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es fundamental a la hora de estudiar a estas mujeres. Después, evidentemente, como ha dicho muy bien Pilar, el conocimiento de las fuentes. Las fuentes son importantísimas porque están hechas en el momento, la gran parte de ellas, en el momento en que estas mujeres vivieron. ¿De acuerdo? Entonces, conocer estas fuentes es algo primordial. Pero también tenemos que interpretar la propia fuente, tenemos que saber cribarla. ¿Por qué? Porque las personas que escribieron estas fuentes también tenían sus sesgos a los que Pilar hacía alusión al principio, ¿verdad? Son sesgos que son fruto de sus propios prejuicios en el momento en el que vivían, prejuicios que responden a una serie de estereotipos que estaban detrás. Nosotros también tenemos nuestros propios sesgos, nuestros propios prejuicios que obedecen a una serie de estereotipos, ¿de acuerdo? Pero el historiador, la historiadora, debemos ser capaces de comprender comprender los prejuicios de los autores de las fuentes y alejarnos a la vez de los que son propios nuestros, de la época actual. No sé si me explico. Nosotros tenemos una serie de prejuicios y tenemos o debemos evitar que influyan a la hora de estudiar las fuentes. Bueno, sé que es difícil, pero desde mi punto de vista resulta tentador pensar que algún día seremos capaces de acercarnos a las fuentes con el máximo alejamiento posible de nuestros propios prejuicios que son propios de nuestra época. En el caso de Boudica, voy a ir muy deprisa, ¿de acuerdo? Solamente voy a aludir a algunas representaciones que se hacen de ella ya en época, finales del 18, comienzo del 19, en los que nos aparece como representante del ideal de una mujer apegada a su cultura, apegada a su tierra, que representa a una mujer heroica y una mujer que defiende sus raíces frente a la cultura de fuera. Es muy interesante porque en estas dos representaciones y en muchas de ellas aparece la reina búdica,
pero con unas vestimentas, incluso fíjense en la primera obra que vemos con un casco que nos recuerda a la vestimenta clásica, ¿de acuerdo? A la vestimenta griega. ¿Por qué? Porque se considera que el ideal de nobleza, el ideal pues de lucha, de victoria, está muy bien está muy bien representado por la iconografía clásica, ¿de acuerdo? Entonces aparece aquí Boudica vestida como a la manera griega y en una imagen más moderna, ya que, bueno, pertenece, porque las primeras imágenes que hemos visto nos hablan de una estética ecléctica, ¿no? Pero ya vamos avanzando. Esta imagen es de 1916 y se encuentra en el Ayuntamiento de Cardiff, en Gales, y nos representa a Boudica o a Voodoo, como se llamaba en el nombre que se le pone en Gales, ¿no? En aquel momento, como Boudica con sus dos hijas, como representante del nacionalismo galés de aquel momento. Los nacionalismos están a la orden del día, en una época efervescente en este sentido, y bueno, vemos ya una representación mucho más limpia, de línea, estamos en ya la época modernista, pero de nuevo Boudica aparece como un espíritu victorioso, nada que ver con la imagen bárbara que nos habían mostrado las fuentes romanas, un espíritu victorioso y vestido siempre a la griega, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quería yo terminar básicamente es decir que el estudio de las fuentes de una manera aséptica nos va a acercar mucho a estos personajes. Esto se ve muy bien en el mundo, por ejemplo, de la arquitectura, y ya termino con ello, ¿no? El mundo de la arquitectura, cuando nos encontramos en un campo, un muro, por ejemplo, o vamos a un edificio que tiene integrado parte de otro edificio antiguo, o incluso, por ejemplo, nos podemos encontrar una iglesia, ya llevando a un punto más extremo, que esté totalmente, que haya perdido su función y que esté integrada a lo mejor en un edificio que sea más del tipo lúdico, no tiene nada que ver, había una iglesia, ya no tiene esa función y se convierte en un edificio lúdico, ¿no? Pues bien, a pesar de que el edificio ha perdido su carácter, lo que nos importa es que quede algún resto de ese edificio, porque podemos estudiar ese resto y podemos recuperar de alguna manera su espíritu. Siempre decimos cuando estudiamos arquitectura que preferimos un edificio desvirtuado a la falta de ese edificio, ¿verdad? Eso es algo fundamental. Evidentemente, el mundo de las personas es otro mundo. Y en nosotros, en los estudiosos, está el poder acercarnos a su estudio desde el punto de vista más limpio y más libre de prejuicios posible para que esas mujeres, en este caso que estamos tratando, esas mujeres que vivieron hace tantos años, puedan seguir hablando desde el siglo XXI. Lo que está claro es que en nuestro trabajo y después de estos 7 años de trabajo, hemos llegado a estar muy cercanos y muy de acuerdo con las palabras del poeta, que la memoria está llena de olvido y que ojalá que ninguna sociedad tenga que nunca más elegir entre el olvido y la memoria. Esperemos que estas mujeres, ninguna otra, no caiga nunca más en el olvido. Muchas gracias.